analizaremos la vida de Stanley Kubrick, que va desde su más tierna infancia hasta su cruda muerte. En este video analizaremos cómo era el tirano de la dirección y cómo le destrozó la vida a muchos de sus trabajadores. Comenzamos. Este nacería un 26 de julio de 1928 en Manhattan. Desde muy chico demostró tener mucha curiosidad. ¿Qué quiere decir con mucha curiosidad? Que sacaba cosas curiosas o que tenía curiosidad de la vida o de las cosas de la vida. Ahora imagínate, un chico de 10 11 años que no era el mejor alumno, pero que tenía curiosidad. Eso lo hizo destacar en el cine. Esto lo hizo destacar en el cine y lo hizo convertirse en uno de los mejores, porque la curiosidad de dominar este género o la curiosidad de hacer esto, como dicen, la curiosidad mató al gato o la curiosidad formó al gato. O sea, imagínate esta vida de Kubrick si no existiera la curiosidad, si él no fuera curioso. Bueno, esa es una de sus facetas. Después de todo, Kubrick era demasiado curioso y se apasionó por dos cosas, la fotografía y el ajedrez. El ajedrez es un juego de mesa que te hace pensar demasiado y lo cual hizo que Kubrick desarrollara técnicas distintas a la hora de jugar. Y la fotografía, desde que se graduó de la secundaria, se dedicó a eso. ¿Y cómo se dedicó a eso? Se dedicó en la revista Look, donde él comenzó a trabajar de fotógrafo y donde tenía ejemplares que eran demasiado buenos para aquella época. Se dignó a crear películas por un hobby. Ese hobby saldría la primera película de Kubrick, El Club de la Pelea. Primera película que sacó el director, lo cual lo hizo destacarse desde el primer momento, porque a pesar de no ser muy taquillera, de no tener los reflectores, hizo que este director se apasionara por el cine y que lo dominara poco tiempo después. Pero antes, mucho antes, en la década de los 60, antes de ser el director que es hoy en día, tuvo que dirigir una película grande. Esa película se llama Spartacus, con Kirk Douglas. Pero este actor no se llevó bien con el director. Es que más bien se odiaron, tuvieron peleas, tuvieron roces. Y la primera versión de prueba de la película Spartacus terminó siendo catalogada como clasificación R. Estos no se llevaban bien y Stanley Kubrick no estaba de acuerdo en que no podía imponer sus reglas. Douglas no estaba de acuerdo con la dirección de Stanley Kubrick. Más bien los críticos de aquella época la catalogaron como cine por contrato. ¿Qué quiere decir cine por contrato? Su nombre lo dice, cine para hacer por un contrato. Tú no tienes libertad creativa. Kubrick no era de esos directores que tú le decías qué hacer, porque él sabía lo que tenía que hacer. Ahora pasemos mucho tiempo después a una de sus primeras películas conocidas, 2001, Una Odisea en el Espacio. Lo que encontré es que el presupuesto inicial era de $6 millones, que tú lo ves en un cine actual y lo consideras película de bajo presupuesto, pero en aquel momento no era de bajo presupuesto porque era más bien el presupuesto más alto que le podían dar. Los productores trataron de loco a Kubrick diciendo, tú eres loco, chico, ¿cómo vas a gastar $6 millones por una película que no sabemos si va a ser un éxito? Kubrick siguió adelante, su convicción no cambió y él insistió en que quería hacer 2001. Cuando la hizo, nadie se arrepintió porque el presupuesto no fue de 6 millones, fue de 10 millones. Ahora imagínate la rechera de los productores al ver que la ambición de los 6 millones subió a 10 millones. Al final, ¿cómo se lavaron las plata esos productores? Empezaría la época de oro del cine de ciencia ficción que llegaría en la década de los 70, los 80, los 90 hasta la actualidad. Pero no hablaremos de la época del cine de la ciencia ficción, estamos hablando sobre Stanley Kubrick, uno de los mejores directores de la historia. Ahora hacemos a una película donde demostró su carácter tirano, su carácter autoritario. Estamos hablando de La Naranja Mecánica, una de las mejores películas de la historia, pero que Kubrick sí tuvo su carácter autoritario aquí. Kubrick tuvo su carácter autoritario con 2001, Una Odisea en el Espacio, pero también lo tuvo en La Naranja Mecánica, que sería la segunda película más reconocida de Kubrick. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo fue este rodaje? Bueno, vamos al grano. Este rodaje comenzó con un escritor que escribió la novela donde se basaba la película, La Naranja Mecánica. Pero este director estaba pasando por problemas económicos. Borges es el apellido de este productor. El señor Borges
fue un programa de televisión, burgués o Borges, no sé cómo decirlo. Burgués fue un programa de televisión y dijo la siguiente frase: si el 1% de los televidentes compra mi libro, yo no pasaría por problemas económicos. De ahí, este libro fue comprado por la compañía Warner Brothers. Pero tenían un plan distinto al que tenía Kubrick. Y es que el plan principal era meter a los Rolling Stone en esta película. Y que el protagonista principal iba a ser Mick Jagger. Pero se descarta esta idea, se descarta de la producción. Dicen, no, aquí no queremos a Mick Jagger. Y de ahí le dan la idea a Stanley Kubrick, que él se encarga del casting. Al encargarse del casting, Stanley Kubrick buscó a Malcolm McDowell, un actor no tan conocido, en aquella época no era conocido, y lo puso a interpretar al personaje principal en La Naranja Mecánica. McDowell no sabía cómo interpretarlo porque el actor quiere ver qué visión tiene el director, y Stanley Kubrick, con sus frases míticas, dijo: quiero que interpretes a un violador y a un asesino. Así, normal, como si nada, porque este hombre era autoritario, no. Lo siguiente, despiadado no, lo siguiente. Comienza a hacer la obra y a McDowell no le salió barata, porque este chico o este actor sufrió las consecuencias de trabajar con Kubrick. Casi se ahoga, le rompieron una costilla y se le terminó lesionando el ojo, para que al final termine la película, esta termine siendo un éxito, y muchos creían que este actor iba a tener un gesto con Kubrick, o que Kubrick iba a tener un gesto con McDowell, pero más nunca lo volvió a llamar, más nunca le volvió a escribir, más nunca le hizo nada, más bien no le volvió a hablar, más bien lo borró de su vida. Este hombre era así. Un trabajo, no me importa si te lesioné, si te cagué la vida, no me interesa. ¡Pam! Vamos a hablar de lo último en el autoritarismo de Kubrick, que llegó a arruinarle la vida a alguien, y ese fue El Resplandor. Imagínate, Kubrick era el encargado de todo. Y si no le gustaba algo, te lo decía, te insultaba y te gritaba. Y esto lo tuvo que pasar de las peores formas Shelley Duvall, actriz que sufrió a Kubrick en El Resplandor. ¿Y cómo lo sufrió? De las peores formas. Así que vamos a hablar un poquito del rodaje del Resplandor. Kubrick escoge a Jack Nicholson, que video por aquí arriba, y también escoge a Shelley Duvall, y escoge a un niño de 5 años en aquel momento. El niño sería interpretado por Danny Lloyd, de apenas 5 años en aquel momento, y se le dijo que no era una película de terror, sino que era un drama familiar. Ay, papá. Pero ¿qué pasa? El niño estuvo rodeado cada segundo, cada minuto por una psicóloga. Tuvo un trato normal porque era un niño. Tú no le puedes dar un maltrato psicológico a un niño porque lo puedes traumar. Después, la que sufrió las peores consecuencias fue Shelley Duvall. ¿Por qué? Vamos a hablarlo. Shelley Duvall, literal, la aislaron de set. Nadie hablaba con ella, nadie se tomaba con ella. Estaba aislada de todo momento en el set. Tenía que calarse insultos, gritos de parte de Kubrick para que desarrollara su mejor versión. Ella tuvo que sufrir caída de pelo, ansiedad que no pudo superar incluso hasta el día de su muerte, porque esta actriz también murió. Jack Nicholson era distinto el trato, pero no se salva de ser un maltrato comparado con el Jelly Duvall, más bien una caricia. Y es que a Jack Nicholson lo provocaban dándole lácteos o dándole queso, sabiendo que a él no le gustaba eso. Y él era un actor quisquilloso, imagínate, el tipo venía de ser 2 veces campeón del Oscar. Bueno, una en aquel momento, porque el Oscar que ganó, el siguiente Oscar que ganó lo ganó en el 84. Entonces imagínate, lo hacías enojar para que hiciera mejor el trabajo. Shelley Duvall no pudo pasar peor trato, peor autoritarismo con Kubrick. La pasó peor con Kubrick. Se le cayó el cabello, como te mencioné, sufrió ansiedad y de hecho eso le costó incluso hasta la vida, porque ella sufrió mucho por eso. Ahora imagínate que la película la catalogaron como fracaso,
una de las mejores películas, la catalogaron como fracaso absoluto. La crítica la destrozó, incluyendo a Shelley Duvall, porque no solo es los maltratos de Kubrick, sino que la crítica te insulta y te dice que eres una mala actriz. Eso es lo que le pasó a Shelley Duvall en los años 80, porque él tuvo muchas películas, creo que eran 14 o creo que eran 10. Entre esos números están las películas de Kubrick, si no colocaré un timeline donde están todas las pelis de Kubrick. Así que bueno, ahora sí, hablemos de lo peor que hizo Kubrick en sus últimos días, porque en sus últimos días no paró, no paró. Bueno, en los años 90 saca una película que se llama Ojos Bien Cerrados, pero que tuvo el estilo Kubrick a su máximo esplendor. ¿Y cómo es eso? Que tuvo el estilo Kubrick, que significa que tuvo problemas ese set. Imagínate, es catalogado como el set ininterrumpido, la película ininterrumpida con más tiempo de filmación. Creo que fueron más de 2 años rodando una sola película, cuando ya los actores en 3 o 4 meses ya terminan un rodaje. Entonces, imagínate que tardaron demasiado tiempo. Esta película fue protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, que en aquel momento era pareja, y se creaba el rumor de que Nicole Kidman y Tom Cruise rompieron gracias a esta película, lo cual no se confirmó nada. También se decía que Kubrick llevó a un cabaret, o sea, a un salón de street tips, a los actores para que actuaran mejor, aunque tampoco se comprobó nada, aunque viniendo de Kubrick, capaz sí pasó. ¿Qué pasa? La película se estrena, pero hay una anomalía. ¿Cuál es la anomalía que ocurrió en un set con Stanley Kubrick? Que se haya perdido o que se haya enfermado, porque viviendo enfermo ha ido a rodar. ¿Qué pasó con Kubrick? Bueno, pasó lo peor. En marzo, creo que un 7 de marzo, Stanley Kubrick, por un paro cardíaco. Su causa de muerte fueron causas naturales, o sea, el tipo no se drogó, no se enfermó, no tenía nada malo, fueron causas naturales por la cual terminó falleciendo. Y no pudo ver el estreno de Ojos Bien Cerrados, o bueno, creo que hasta terminarla no pudo, pero Ojos Bien Cerrados es la última película de Kubrick, aunque conociéndolo por su perfeccionismo y su forma de actuar y su forma de ser, capaz hacía películas hasta los 90 años, Lo van a obligar a hacer esto hasta los 90 años. solo que no permitió la vida de que durara hasta los 90. Hasta que este video, yo había grabado con un guión palabra por palabra, pero siento que me desenvuelvo mejor acá. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, voy a editar esto lo más rápido posible o lo mejor posible, así que suscríbanse. Chao.